Buenos días, hermanos. En el día de hoy vamos a estar hablando de el cristianismo y las emociones. ¿Cómo se ha definido las emociones, las sensaciones, los sentimientos a lo largo de la historia de la humanidad? Y cómo el cristianismo ha definido las emociones y cómo se sitúa bajo todos los sistemas de pensamiento, bueno, algunos sistemas de pensamiento filosóficos que han existido. Entonces, en este primer video vamos a analizar la historia, las diferentes definiciones que se le han dado y cómo el cristianismo se sitúa y cómo las define para hablar de lo que hoy vemos en una polarización con este tema de las emociones, en donde estamos en una cultura posmoderna, o como otros la llaman, moderna tardía, donde se hace culto a las emociones, en donde las emociones son el filtro del ser humano en sí, en donde si algo te hace feliz, hazlo, en donde si algo te hace triste, déjalo de hacer, si algo te enoja, aléjate. Ese es el culto a las emociones que vemos hoy en día en nuestra cultura y sociedad posmoderna, pero también se está dando el otro extremo que ya viene desde muchos siglos atrás, desde la sociedad griega, con Platón, Aristóteles y los estoicos, en donde hay que eliminar y hay que invalidar las emociones por completo. Entonces vamos a ver por qué alejarnos de estos dos extremos es importante para nosotros como creyentes. Entonces comenzando voy a narrar un poco la historia, y es que la primera definición que se le da a las emociones pues se da en el contexto cultural de Grecia, 2 siglos antes de Cristo, con Platón, conocido filósofo, en donde él en su libro de la República utiliza la analogía de un carruaje tirado por 2 caballos y un jinete para explicar y definir el alma humana. Entonces él dice que un caballo son las pasiones, emociones para nosotros, son las pasiones nobles que buscan el bien, y el otro caballo son pasiones bajas que buscan los deseos carnales, y que el jinete es la razón. Él decía que la razón no solo era una estructura mental para entender la verdad o utilizar un sistema lógico, sino que era también el orden por el cual el cosmos y el universo funcionaba. Entonces definía la razón como un concepto trascendente al hombre, que no era algo que el hombre hiciera, el hombre pensara, sino que el hombre aprendía, porque todo se regía por ese medio, la razón trascendente de Platón. Es una posición muy parecida a la del cristianismo, pero ya vamos a hablar de la posición cristiana. Para concluir, Platón decía que las pasiones, emociones, eran obstáculos para el ser humano porque no le dejaban ver con claridad la razón, no le dejaban conocer la razón de una manera apropiada. Entonces que en su analogía, la razón tenía que sujetar, someter a las pasiones para que pudieran ir por el camino de la verdad. Y esa era la definición de Platón. La primera definición que se dio de las emociones fue: son obstáculos para conocer la verdad. Luego está su discípulo Aristóteles. Aristóteles cambió la definición de su maestro Platón y dijo: no, las pasiones no son un estorbo, no son un obstáculo, son más bien el equilibrio humano. La razón y la pasión son el equilibrio del alma humana. Pero la diferencia es que Aristóteles definía la razón no como un concepto trascendente, sino como un concepto personal. Es decir, la razón es solo una estructura mental que nos ayuda a conocer la verdad, pero está solo acá, no está afuera, no es trascendente. Luego se da una escuela de pensamiento que hoy en los libros de supermercado, en las librerías de los supermercados, podemos ver en un título de un libro el estoicismo. ¿Qué era el estoicismo en el contexto grecorromano? Bueno, el estoicismo
Era una posición parecida a la de Platón, pero un poco más radical. El emperador Marco Aurelio y el filósofo Zenón se fueron más allá de la posición de Platón. Definían la razón como un concepto trascendente, entonces diferían de Aristóteles, pero a diferencia de Platón no decían que, que las pasiones eran un obstáculo, sino que debían ser eliminadas. Las pasiones no ayudaban al ser humano en lo absoluto. Ellos, el famoso concepto de apateía, en donde ellos resaltaban el vivir sin emoción. Si a ti te pegaban porque tu amigo estaba enojado contigo, tú no tenías que responder, ni siquiera enojarte o ponerte triste o incluso feliz. Simplemente tenías que analizar la situación y seguir adelante. Algo así lo que llamaríamos como un robot. Pero esa era la posición del emperador Marco Aurelio, famoso de la película El Gladiador, y, y que fue una posición que adoptó el contexto grecorromano. Y entonces ahí es donde el cristianismo se vuelve disruptivo y genera una llegada impresionante con este tema de las emociones. Porque esta idea estoica, incluso platónica, se hizo muy popular en los contextos grecorromanos. Y cuando llega el cristianismo, en el siglo I, irrumpe de una manera impresionante con la definición de las emociones, porque el cristianismo avalaba las emociones. El cristianismo daba lugar a absentir, porque Jesús lloró, porque Jesús tenía miedo en el Getsemaní, porque Jesús se sintió triste por la muerte de Lázaro, porque Jesús se gozó con sus discípulos muchas veces, o en las bodas de Canaán, por ejemplo. Jesús se enojó y realizó la santificación del templo. Los cristianos vimos en nuestro Maestro, en nuestro Señor, una validación de las emociones. La diferencia es que el Señor las expresó de una manera perfecta, que no lo llevaran al pecado. Pero volviendo al contexto histórico, el cristianismo, al ver en su Señor que era posible sentir y dar validez a las emociones, irrumpieron. Y por eso fueron tan famosos. Bueno, una de las razones por las que el cristianismo irrumpió tanto en la sociedad romana, del Imperio Romano, es por esto, porque los romanos invalidaban totalmente los sentimientos. Trabajaban en sociedad, no había lugar a la definición particular o individual del ser humano. Todos somos tuercas de un sistema. No me importa si eres triste, si estás triste, no me importa si estás feliz. Tú funciona y sirve a tu sociedad. Esa era la posición romana. Y el cristianismo dijo, sí, hay que servir a nuestra sociedad, pero también hay que preocuparnos por nosotros. Y entonces por eso en el Imperio Romano, cuando el cristianismo irrumpió, los romanos se burlaban del cristianismo y lo llamaban la religión de las mujeres, porque era una religión que avalaba la sensibilidad humana y para ellos eso era debilidad. Pero así irrumpió el cristianismo. Y así se fue definiendo. El cristianismo fue el verdadero precursor de la validez emocional. El tema es que hoy en día estamos en una sociedad que lo extrapoló. Y, por ejemplo, una obra cristiana muy común dentro de los cristianos tradicionales es la obra de San Agustín, Agustín de Hipona, Confesiones de Agustín, escrito en el siglo IV después de Cristo. Y si bien es una obra que tiene muchas facetas literarias, es una obra disruptiva, porque como lo dice el título y lo que buscaba Agustín era confesarse y hacerlo público. Agustín
publicó este libro y fue tanto el alcance porque era un hombre cristiano abriendo su corazón, diciendo sus más profundos pecados, sus más profundos deseos, anhelos, buenos y malos, y lo mostró a la sociedad. Como decía, una sociedad romana que invalidaba eso por completo. Y fue el cristianismo el que dijo, esto también es válido. Y como mencionaba, lo que vemos hoy en día es la pérdida del equilibrio, donde el posmodernismo o el modernismo tardío, por la influencia de Kant, y es otra de las posturas que voy a hablar, Emmanuel Kant, en donde, bueno, influenciado por la Ilustración, la época de la Ilustración, en donde el racionalismo se hizo totalmente la esencia de la época, en donde todo se tenía que explicar de manera lógica, pues Kant atacó a la Iglesia, un conjunto de dogmas para gobernar la sociedad. Esto fue casi en el siglo XVIII, XIX. Entonces Kant es, digamos así, el precursor de esta idea totalmente vacía que hasta el día de hoy se sigue manteniendo, de que el cristianismo es relación, no es religión. Si bien él no la dijo, la dijeron mucho después, él es el que puso las bases para esta famosa frase tan vacía, en donde los dogmas no importan y lo único que importa es cómo te sientas. Y es que él decía, la razón era el medio por el cual nosotros entendíamos la experiencia que vivíamos. O sea, una razón definida muy parecida a Aristóteles, una razón que no trascendía fuera del hombre, sino que se quedaba como una estructura mental y que tampoco era una búsqueda de verdad o de orden lógico, sino simplemente nosotros entendiendo nuestras experiencias. Entonces yo creo que es el comienzo, me estaré equivocando, de la subjetividad como sistema, el relativismo como sistema, en donde la razón deja de ser algo lógico o un orden lógico trascendental y simplemente es una noción por la cual nosotros entendemos nuestras experiencias. Algo que afectó mucho a la iglesia y que hasta el día de hoy, a la iglesia y a la sociedad, y que hasta el día de hoy seguimos combatiendo, la definición de Kant de la razón. Freud también atacó a la iglesia, acusándola de crear dogmas para acusar al hombre y mantener un orden y así poderlo gobernar. Entonces que la iglesia era culpable de sentirnos mal, por así decirlo. Estoy generalizando, pero en términos generales Sigmund Freud, que es conocido como el padre del psicoanálisis, con esto no estoy atacando la psicología, solo digo que el psicoanálisis pues es muy reconocido por Freud. No comenzó de la mejor manera amistosa con la iglesia y Freud decía que la culpa de sentirnos mal venía de los traumas infantiles y asociaba las pasiones con siempre siempre el origen de las pasiones era el deseo sexual. Entonces, pues, si bien no se trata de estigmatizar la psicología y el psicoanálisis, si bien no se trata de eliminar todo lo que haya dicho Sigmund Freud, sí hay que tener cuidado, porque su posición fue un ataque a la iglesia. Así como un cristiano no puede ser comunista, no por en sí la estructura, sino porque nace de un ataque y búsqueda de la destrucción del cristianismo. Marx buscaba destruir el cristianismo y crea un sistema alejado y completamente disociado
de lo que la iglesia presentaba. El existencialismo igual, con Nietzsche, buscaba lo mismo. Nietzsche aborrecía al cristianismo, aborrecía a la iglesia, y el sistema existencialista de Nietzsche, pues, si bien no es un sistema que en el día de hoy se mantenga con todos sus aspectos, se ha hecho muy común. Por ejemplo, la pregunta del existencialismo, ¿por qué estamos aquí? Si la respuesta no es Dios, la respuesta es nada. Y era lo que argumentaba Nietzsche, que Dios era simplemente una construcción del ser humano para poder tener una esperanza, pero que en sí el hombre no tenía esperanza y que existía por sus pasiones. Y él era uno de los defensores de vivan como quieran porque no hay nada más allá. Y bueno, estas posiciones filosóficas que se han dado a lo largo de la historia y que hasta el día de hoy las seguimos manteniendo, porque el existencialismo no es el sistema del siglo XXI, pero hay aspectos del existencialismo, así como el sistema de Kant no es el sistema del siglo XXI, pero hay aspectos de Kant y, y el romanticismo, como se le conoce a la escuela de Kant, incluso de los estoicos, que como dije, se están haciendo populares en el día de hoy, sobre todo en los hombres, de sobreponerse a la lucha cultural que se está generando hoy en día entre los sexos, hombre y mujer. Entonces el hombre busca su valor en su propósito, y su propósito es proveer y cuidar, y que no debería sentir en lo absoluto. Entonces, personajes como Andrew Tate o Jordan B. Cooper, de una manera más técnica, pero que igual representa el estoicismo, buscan que el hombre haga su labor y no sienta en lo absoluto. Y no es el equilibrio que el Señor nos pone. Ya basándonos en la posición cristiana, que vamos a estar hablando de ella más profundamente en el siguiente video. La posición cristiana es que las emociones son la creación de Dios en nosotros, donde Él refleja sus atributos perfectos. Es decir, nuestras emociones son el reflejo divino de los atributos. Pero no porque Dios sienta amor, sino que Dios es amor. Dios no siente ira, Dios es justicia y santidad. Los atributos de Dios son la perfección absoluta de lo que nuestras emociones, lamentablemente caídas por el pecado, buscan reflejar. Entonces por eso no hay que eliminarlas, porque no es un accidente que estén, pero sí hay que orientarlas para la gloria de Dios. Entonces, en cierto modo, como decía Platón, hay que someterlas, pero no por la razón, sino para la gloria de Dios. Y eso es lo que debe buscar el cristiano. Vamos a estar profundizando más de esto en el siguiente video, sobre los atributos de Dios y las emociones, cómo reflejan eso. Pero quería comenzar mostrando la historia de la definición de las emociones, porque se han presentado tantas y el día de hoy estamos como sociedad tan confundidos con la definición y la práctica del sentir. Y el cristianismo tiene la respuesta. El Señor sintió, pero sintió agradando al Padre. El Señor sintió angustia en el Getsemaní, pero en su angustia glorificó al Padre y oró: que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús lloró porque se sintió triste por Lázaro, pero no cayó en la desesperación. Entonces, el ejemplo perfecto es el Señor Jesucristo. Entonces hasta aquí el video de cómo las definiciones filosóficas de las emociones han
influenciado lo que hoy entendemos, y en el siguiente video estaremos hablando de su práctica cristiana. ¿Cuál es ese equilibrio? Gracias.